La Pascua ya estaba cerca, cuando el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: «Saben que dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». Es decir, quizás faltaban 2 días. 2 días para la Pascua, y dijo que el día de la Pascua el Señor sería entregado para ser crucificado. En ese momento, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo ya se habían reunido, en aquel entonces, en el patio del sumo sacerdote Caifás. Ellos tramaban con astucia arrestar a Jesús y matarlo. Pero decían: «No durante la fiesta, para que no haya un alboroto en el pueblo». Es decir, que durante la misma Pascua no actuarían. Pero querían que el día de la Pascua fuera el momento de actuar, para ejecutar al Señor. Entonces, así entendemos que el Señor Jesús, esta vez, subía a la Pascua por última vez. Y también era su última vez llegando a Jerusalén. Él vino a Jerusalén para hacer que lo profetizado en las Escrituras sobre el Cordero Pascual, siendo sacrificado, se cumpliera. En el Antiguo Testamento, durante la Pascua, se debía sacrificar un cordero. Cada familia debía sacrificar uno. Resulta que esto prefiguraba al Señor Jesucristo, quien en el futuro, en el día de la Pascua, sería sacrificado para redimir a la casa espiritual de Israel. En el Antiguo Testamento se sacrificaba el Cordero Pascual, pero en el Nuevo Testamento resulta que el Señor Jesús es el Cordero Pascual. El sacrificio del Señor es para redimir a los nacidos del Espíritu Santo, la casa de Israel. Entonces, en ese momento, el Señor Jesucristo ya había llegado a Betania. Él estaba de visita en casa del leproso Simón. Parece que este leproso era alguien a quien el Señor había sanado. En ese momento, una mujer trajo un frasco de alabastro con un perfume de gran valor. Mientras el Señor estaba a la mesa, ella derramó el perfume sobre la cabeza del Señor Jesús. Por supuesto, esta persona era María del Señor. María, la hermana de Lázaro. En ese momento, había un hombre llamado Judas. Él era uno de los del Señor Cristo. Judas, uno de los 12 apóstoles. Judas Iscariote. Él era quien iba a traicionar al Señor. Esa persona. Él vio que María ungía al Señor con el perfume. Y dijo: «¿Por qué este desperdicio? Este perfume se podría haber vendido por 300 denarios y dar a los pobres». Entonces, este Judas realmente no tenía sabiduría. Por supuesto, él amaba el dinero, y por su codicia de esos 300 denarios, se enojó mucho. Sabemos que 300 denarios equivalen a el salario de 300 días, porque es una moneda de plata al día. Eso es el salario de un año. María usó el salario de un año. De este dinero, compró aceite perfumado, para derramarlo sobre la cabeza del Señor. En ese momento, el Señor supo que este Judas Iscariote amaba el dinero y a menudo robaba. Entonces el Señor dijo: «¿Por qué molestáis a esta mujer? Lo que ella ha hecho por mí es una buena obra. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Esta mujer, al derramar el perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho para preparar mi sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que mi evangelio sea predicado en cualquier parte del mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho, para memoria de ella». Aquellos que sufren por el Señor Cristo, o lo que han sacrificado por el Señor Cristo, será recordado para siempre. Esta misma mujer, esta joven, parece ser una hermana joven, llamada María. Esta hermana ungió al Señor con aceite perfumado, y el Señor dijo: «Donde quiera que mi evangelio sea predicado, en cualquier parte del mundo, se hablará de esta mujer, y de lo que hizo para memoria de ella». Y el Señor también dijo: «Ella me ungió con aceite perfumado, para preparar mi sepultura». Lo hizo, es decir, el Señor sabía que la unción de María al Señor no fue sin razón, sino que provino de Dios. Dios hizo que esta mujer ungiera al Señor con aceite perfumado, para preparar la sepultura del Señor.
porque el día en que el Señor se sacrificó, no habría aceite perfumado para ungirle. Así que el Señor entendió que ciertamente se sacrificaría, y además, esta María ciertamente recibiría una recompensa. Su historia está registrada en la Biblia, para recordar lo que hizo. Así que nosotros, como hijos hoy, sí, trabajamos duro por el Evangelio. Si por el Evangelio entregamos nuestro sudor, si por el Evangelio entregamos nuestro dinero, por el Evangelio, dejamos a la familia, dejamos casas y tierras, padre y madre, esposa e hijos, para edificar juntos a Israel. Entonces el hermano Heber dice, sí. María ungió al Señor con un frasco de aceite perfumado. Y fue recordada por el Señor Jesucristo. Y además recordada para siempre. Entonces aquellos que están dispuestos a dejar casas y tierras, padre y madre, y a usar sus propios recursos, para edificar la casa de Israel, y a edificar juntos. Heber dice que ciertamente serán recompensados con un trono, en memoria de su arduo trabajo, y ciertamente tendrán la bendición de sentarse con el David del nuevo pacto, juntos en el trono, este trono como recompensa, para recordar a aquellos que están dispuestos a dejarlo todo para seguir al hermano Heber, para recordarlo de esta manera. En el pasado hubo, y antes de ellos, en vida solían con el hermano Heber trabajar arduamente juntos. Entonces, después de la resurrección, el trono es eterno, el trono del hermano Heber es eterno. Entonces, los hijos que se sientan en el trono con él, también son eternos, reinando juntos desde el trono, para recordar el arduo trabajo de los hermanos y hermanas. De esta manera, se llama un memorial eterno, una bendición eterna. Entonces, llegará un día en el futuro, pongamos un ejemplo, llegará un día en que nuestra hermana Tontón se sentará en el trono de gloria. Y entonces, en el futuro, habrá muchísima gente que dirá, hermana Tontón, ¿por qué puedes sentarte en un trono tan glorioso? Y entonces diremos, porque en vida, la hermana Tontón lo abandonó todo, y también los ahorros de toda su vida. Se los ofreció al Señor, se los ofreció al hermano Heber, y además, todo su tiempo, lo entregó con todas sus fuerzas. Por eso, se le dio el trono como memorial, para que se proclame que en vida usó todo para buscar el reino de los cielos. Para recordarlo de esta manera. ¿Es así? Así como el Señor también. Es muy agradecido. El Señor Jesucristo y el hermano Heber también son iguales. Tienen el mismo corazón agradecido. Tienen este mismo sentimiento de decir, donde quiera que se predique mi evangelio, en cualquier parte del mundo, se contará lo que esta mujer ha hecho para recordarla. Pensemos en esto. El arduo trabajo realizado por el Señor será recordado por siempre. Pero, el arduo trabajo realizado, si no es por el Señor, ni por el Hijo del Señor, ni por el Padre Celestial, entonces ese arduo trabajo realizado podría resultar en vano. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, un jefe muy rico. Él dio mucho dinero, donándolo a la sociedad, financió escuelas primarias de la esperanza, y también financió zonas montañosas pobres, y también hizo muchas buenas obras. Pero, él no, para las cosas de Cristo el Señor, hizo ninguna buena obra. Ni para las cosas del Padre Celestial, del hermano Heber, hizo ninguna buena obra. Al contrario, se opuso al Evangelio. Entonces Heber dice, aunque él dio mucho, pero no dio por ninguna sola cosa por el Señor, y por el Evangelio del Señor, entonces sus buenas obras nunca serán recordadas, porque las buenas obras que hizo no fueron hechas por el reino de los cielos. Esto fue solo hecho por las cosas del mundo. Por eso sus buenas obras no serán recordadas por el Padre Celestial y el Señor, pero sí, es por los asuntos del Padre y del Señor. Incluso si se hace un pequeño esfuerzo, seguramente se recibirá una recompensa. De esta manera, nuestros hermanos y hermanas inteligentes deben esforzarse por el Padre Celestial y el Señor, y por los asuntos del hermano Heber. Entonces habrá una gran recompensa. En este momento, Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, Satanás ya había puesto la idea de traicionar al Señor Jesús dentro de Judas Iscariote. Así que en su corazón, entonces, fue a ver a los principales sacerdotes y les dijo, si se lo entrego, ¿qué están dispuestos a darme?
Ellos le dieron 30 piezas de plata. Desde ese momento, Judas Iscariote buscaba una oportunidad para entregarles al Señor Jesús. Entonces, ¿por qué? Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote y no entró en los otros apóstoles. Es por una razón. Judas Iscariote era injusto. Los malos pensamientos de Satanás entran en las personas injustas. Si una persona a menudo actúa con injusticia, sin darse cuenta podría ser usada por el diablo. Eso es como Judas Iscariote, quien a menudo robaba. Así que Satanás usó a Judas Iscariote para traicionar al Señor. Entonces decimos que en lo que hacemos, debemos siempre hacer lo que es justo. Si por descuido hacemos a menudo lo injusto, sin darnos cuenta seremos usados por Satanás, y al final puede ser irreversible. Por eso, se nos dice que hagamos lo justo, que persistamos en hacer lo justo. Porque la Biblia dice: el que es justo, que siga siendo justo. El que hace el mal, que siga haciendo el mal. Si uno hace lo justo, entonces seguirá haciendo lo justo. El que hace el mal, es probable que siga haciendo el mal, y no pueda regresar. Y al final es posible que sea tomado cautivo por Satanás. Al igual que Judas Iscariote. En este momento, ya era el día siguiente. Mañana sería la Pascua. Así que, por ejemplo, mañana es la Pascua, y hoy es el día de sacrificar el Cordero Pascual. Esta noche, al oscurecer, se sacrificará el Cordero Pascual, porque mañana es la Pascua. Entonces, estaba a punto de llegar el momento de sacrificar el Cordero Pascual. Al oscurecer se sacrificaría. En ese momento, el Señor Jesucristo envió a 2 discípulos, Pedro y Juan, y les dijo: vayan y preparen para nosotros la cena de la Pascua. En ese momento, los discípulos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? El Señor les dijo que fueran a cierto lugar. Y entonces, un hombre que lleva una vasija de agua saldrá a su encuentro. Síganlo. Y en la casa en que entren ustedes también. Al dueño de la casa, díganle al dueño de la casa: el maestro dice: ¿dónde está la habitación donde yo con mis discípulos hemos de comer la cena de Pascua? El Señor dijo: Él les mostrará un gran aposento alto. Preparen allí para la Pascua. Antes del sacrificio del Señor Cristo, los discípulos prepararon la cena de Pascua. En cuanto al Señor, cada año en la Pascua, Él participaba. Pero ahora, entendemos que nuestra Pascua actual no es para conmemorar que Dios mató a los primogénitos de Egipto. No es para conmemorar eso. Eso era para el pueblo del Antiguo Testamento, para el pueblo del Israel del Medio Oriente. Nosotros somos el Israel del Nuevo Testamento. Debemos conmemorar que Dios, a través del Señor Cristo, nos redimió mediante la crucifixión. Lo que conmemoramos no es que el Padre Celestial una vez matara a los primogénitos de Egipto y los reemplazara con el Cordero Pascual. Para los antiguos israelitas, lo que conmemoramos no es esto. Lo que debemos conmemorar es que Dios destruirá a los primogénitos del Egipto espiritual para salvar a la casa del Israel espiritual. Es para conmemorar que el Señor Jesucristo, después de ser crucificado, Dios salvó al Israel espiritual y destruyó a los egipcios espirituales. Es conmemorar que el Padre Celestial, a través de su Hijo, nos salvó. Así que cada vez que conmemoramos al Señor Jesucristo, en su sacrificio, por causa del Señor, damos gracias al Padre Celestial, por no haber destruido al Israel espiritual, sino por salvar al Israel espiritual, sino que el Padre Celestial destruirá al Egipto espiritual, es decir, destruirá a los primogénitos de todas las naciones, pero salvó a los primogénitos de la casa de Israel. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.